Tengo esta pequeña grafiquita en donde se puede ver cómo está relacionado tanto los receptores articulares, tendinosos musculares, los ojos, así como su centro oculomotor, el aparato vestibular y las distintas estructuras del sistema nervioso central, el cerebelo, los núcleos vestibulares, la médula espinal, para el correcto control y regulamiento de los movimientos corporales que nos van a permitir un, un buen movimiento locomotor. Esto es importante en los factores intrínsecos. Y ya pasaríamos a los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos también son conocidos como factores ambientales del entorno arquitectónico o de los elementos de su uso personal, y se menciona que contribuye hasta el 50% de las caídas. Y bueno, estos factores extrínsecos son varios y, por ejemplo, en el hogar, algunos factores de riesgo o factores que contribuyen a la caída son suelos irregulares, deslizantes, desniveles, elementos no fijos como presencia de alfombras, cables o cualquier otro objeto que se encuentre en el suelo. También el calzado inadecuado, una iluminación pobre o demasiado brillante, escaleras sin pasamanos, que los peldaños de las escaleras sean muy altos o irregulares, que los lavabos y retretes estén muy bajos, que no haya barras de ducha y aseo, que la cama de los pacientes esté muy alta o muy estrecha, como ya mencionaba, los objetos en el suelo y los muebles con ruedas. En la calle, algunos factores que pueden ayudar a contribuir a que el anciano se resbale están las aceras estrechas, un pavimento defectuoso, deslizante, la presencia de desniveles, los semáforos de breve duración, los semáforos peatonales, los bancos a una altura excesivamente alta o baja. Y bueno, ya en medios de transporte esto también puede pasar. Las escaleras de acceso son altas, si hay un movimiento brusco en el vehículo cuando está en movimiento, y los tiempos cortos para entrar o salir de tales transportes. Muy bien. Esos fueron los factores extrínsecos. Ahora vamos a ver las consecuencias de las caídas. Tenemos que dentro de sus consecuencias físicas, el 99% de todas las caídas van a tener contusiones, seguidas por heridas, desgarros, fracturas, traumatismos cráneoencefálicos, torácicos e inclusive abdominales. Estas son propias de la caída, pero también hay consecuencias de una estancia prolongada, o sea que el anciano cayó y no se puede levantar o no se levanta, que sería hipotermia, deshidratación, rhabdomiólisis, úlceras por presión, trombosis venosa profunda, infecciones. Y aquí es importante saber que el 1% de las caídas van a producir fracturas, pero el 90% de las fracturas van a tener un antecedente de caída. Y este índice de fractura es importante porque, por ejemplo, en la fractura de cadera, el índice va a aumentar con la edad y es más frecuente en el sexo femenino.
Y las estructuras más lesionadas en orden son cadera en un 50%, cabeza y cara en un 24%, mano 10%, hombro 9% y tobillo 9%. También hay consecuencias psicológicas. Tenemos el síndrome de poscaída. Este síndrome de poscaída se menciona que les da inclusive hasta un 50% de los pacientes que sufrieron una caída, y esto es el miedo de volverse a caer básicamente, en donde inicia que el paciente va a tener un dolor limitante de movilidad debido a la caída, pero después esto va a evolucionar y va a generar ansiedad y miedo de volverse a caerse, y conjunto a la sobreprotección familiar negativa que puede tener, nos puede causar una disminución de la marcha, una limitación para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, e inclusive una pérdida de autonomía con probabilidad de institucionalización. También tenemos causas socioeconómicas, que estas son porque la mayoría de los ancianos que sufren caídas van a visitar a su médico o acudir a un servicio de urgencias, que es más frecuentemente que acudan al servicio de urgencia, y se menciona que después de una caída hay un 40% de ingresos en una residencia asistida debido a las caídas. Y las caídas nos pueden dar un aumento de la mortalidad, ya que las caídas son la sexta causa de muerte en los mayores de 75 años y es la causa más común entre los mayores de 65 años. Y tenemos factores que se pueden relacionar a un aumento de mortalidad por caída, que serán la edad avanzada, el sexo femenino, un tiempo prolongado de estancia en el suelo tras la caída, que el anciano tenga múltiples patologías al momento de que se dio la caída, una polimedicación y un deterioro cognitivo. Esto nos va a dar un aumento de la mortalidad. Y para poder hacer una evaluación de la caída eficazmente, nosotros tenemos varios aspectos a tomar en cuenta, que sería la anamnesis. Esta anamnesis tiene que estar detallada. Aquí tenemos que preguntar sobre los síntomas acompañantes de la caída, la circunstancia de la caída, qué actividad estaba realizando, qué consecuencias tuvo su caída y si permaneció por mucho tiempo en el suelo y cuánto tiempo permaneció en el suelo. También tenemos que hacer la valoración geriátrica integral, que ya vimos en clases pasadas, en donde aquí se va a tomar en cuenta todas sus esferas, tanto la esfera biomédica, la funcional, la mental psicoafectiva y la social. También es importante hacer una exploración cardiovascular. Aquí vamos a tomar pulso arterial periférico y carotídeo. Vamos a ver si no hay presencia de soplos, arritmias y obviamente la toma de la tensión arterial. También se debe hacer una exploración neurológica, esto con la finalidad de detectar déficits neurológicos, alteraciones cerebelosas, parkinsonismo, entre otros. Y también debemos que tomar en cuenta la exploración del sistema locomotor. Aquí tenemos que valorar si hay presencia de dolores, si existe deformidad, la amplitud de los movimientos de las articulaciones y ver si hay alteraciones
como atrofia y pérdida muscular, y para eso podemos realizar diferentes tests como valoración de los flexores plantares, en donde el paciente se debe de poner de puntillas entre 5 y 10 veces, o por ejemplo, una valoración de extensores de la cadera, en donde el paciente se va a encontrar en decúbito prono y va a estar levantando la pierna hacia el techo de 3 a 5 veces, y esto para poder valorar la fuerza muscular. También es importante hacer una exploración de los órganos de los sentidos. Aquí podemos valorar la agudeza visual, por ejemplo. También tenemos que hacer una valoración auditiva, donde tenemos que utilizar otoscopía. Y ya propiamente los trastornos de la marcha, que en los trastornos de la marcha, esto es muy importante y es de sumo interés poder evaluarlo, ya que con esto podemos llegar a conocer el mecanismo por el cual se produció, y esto va a estar totalmente encaminado a dar el tratamiento correcto. Entonces, como ya se había mencionado a lo largo de la clase, la marcha va a depender de tanto el sistema visual, el vestibular y el propioceptivo. Y tenemos diferentes pruebas especiales que vamos a ver más adelante para poder valorar esto. Y este es un pequeño esquema de cómo se da la valoración de las caídas, que es lo que venía mencionando hace un momento. Las circunstancias de caída, la valoración de riesgos ambientales, su valoración visual y auditiva, locomotora, movilidad, marcha, equilibrio, valoración de comorbilidades y problemas médicos agudos, exploración básica cardiovascular, el examen neurológico básico, en donde tenemos en cuenta la valoración mental, nervios periféricos, sus reflejos, fuerza muscular y propiocepción. Y bueno, algunas pruebas especiales que nosotros podemos realizar son el test de Romberg, en donde aquí se le pide al paciente que sitúe sus pies y brazos pegados al cuerpo, y aquí se va a realizar la prueba con los ojos abiertos y con los ojos cerrados para poder evaluar los movimientos que va a realizar el paciente, ya sea para a los lados o hacia adelante o hacia atrás en la modificada, y esto para poder valorar integralmente su zona de equilibrio, su función vestibular. También debemos de tomar en cuenta el control postural intrínseco. Esto es un pequeño test en donde se le pide al paciente que mantenga todo el apoyo sobre un pie durante 30 segundos con los ojos abiertos, y después que camine en tándem durante 3 a 4 metros. Y bueno, una duración menor de 5 segundos se va a considerar un signo de fragilidad en el anciano. Y por el, Paola, ¿qué es caminar en tándem? es caminar seguido, o sea, sin ningún Gallo tipo de... gallina. ¿Se acuerda de eso? Del kinder. Del kinder. Un pie delante de otro. Poner un pie, avanzar, hacer avanzar un pie y colocar el talón en la punta del pie posterior. Y así sucesivamente. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Sin dejar espacio, sí. Y bueno, este control postural intrínseco se mencionaba muy importante que si dura menos de 5 segundos, se considera un signo de fragilidad en el anciano.
También nosotros podemos hacer al alcance funcional, que como vemos en la imagen, aquí lo que se va a hacer es que se va a pedir que el paciente mantenga sus brazos extendidos y se incline lo más que pueda hacia adelante sin mover sus piernas. Y nosotros vamos a medir la distancia que obtuvo con sus brazos extendidos. Y esto es importante porque si esta distancia, este alcance funcional es menor de 10 centímetros, es un signo de mayor riesgo de caídas. Esa es una prueba que se hace pegado a la pared. La porción lateral del cuerpo que está pegada a la pared es con la que se extiende el brazo. Y en la pared se tienen ya graduados donde se va a colocar el paciente de pie y están marcados en el muro los centímetros de desplazamiento que hace el paciente hacia adelante. Con los pies juntos, el puño cerrado y moviendo o desplazando el cuerpo hacia adelante sin despegar los pies de la posición original. Muy Y bien. síganme, doctora. Ok. Y también tenemos otro que es el Get Up and Go. Esto se mencionaba muy importante que se debe de realizar en todo anciano que tenga un antecedente de caída sin lesiones. Y este tipo de test tiene buena correlación tanto en la movilidad funcional y en el equilibrio. Y se menciona que si su tiempo es mayor a 14 segundos, se va a asociar a un mayor riesgo de caída. Este es un pequeño video en donde se muestra cómo se realiza el Get Up and Go. Walk 3 meters at their comfortable pace to a marker set out on the floor. Turn around, come back, and sit down. The timing starts when the person starts to attempt to stand on the work. Entonces aquí el anciano va a estar sentado. Se mencionaba que preferentemente una silla que no tenga brazos y se le va a pedir que camine 3 metros. Llegado a los 3 metros, se vuelve a regresar a sentarse y esto en todo momento tomando tiempo. Go, and the timing stops as soon as the person's bottom hits the chair. If the individual can do the test less than 15 seconds, that's a fairly healthy gait speed. However, if the test takes longer than 15 seconds, it does suggest that they may be at risk of having a fall. Y bueno, estaba mencionando lo mismo, que si el tiempo mayor a 14 segundos ya se relaciona más a un riesgo de caída. Ponga el video otra vez, doctora, por favor. Sí. May be at risk. Test less than 15. Bottom, timing stop on the word go, starts to attempt to stand on the word go, and the timing stops as soon as the person's bottom hits the chair. If the individual can do the test. ¿Cómo la marcha de ese adulto mayor es completamente normal? Si se dan cuenta, cuando ella camina, sus pies por completo pasan la punta del otro pie. Como cada vez que levanta los pies, alza perfectamente, despega muy bien toda la planta, ¿sí? La punta, y cuando aterriza el pie, aterriza perfectamente bien con el talón para después apoyar la punta del pie con el que aterrizó. Ya de entrada eso les da una idea, ¿sí? De cómo la marcha es adecuada. Lo que quiere decir la doctora con todas estas pruebas es que ustedes van a responder una pregunta que los familiares les van a hacer de manera frecuente en la consulta externa.
si bien es cierto, cuando un anciano se cae, un gran porcentaje queda con síndrome de poscaída. Lo cierto es que a quien le aterroriza más que se caiga, sí, es a los familiares. Entonces, muchas veces el familiar restringe la movilidad del anciano y llegan a la consulta y les dicen a ustedes, dígale que no puede salir de la casa, porque yo no quiero que camine, porque ya se ha caído. Entonces, yo no quiero que camine. O no los dejan ir a trabajar, o no los dejan desplazarse, pues fuera de por sus lugares habituales. Antes me preguntaban a mí, como internista, oye, doctor, ¿verdad que no puede salir? Y yo decía, pues, ¿cómo se tantee, señora? O bien decía, pues, como, o vamos viendo. Bueno, cada una de estas herramientas son para responder esa pregunta y ver si encuentran alteraciones, primero para ubicar al anciano si está en una situación de riesgo o no. Y segundo, para ver si es posible identificar dónde se encuentra el problema y qué puntos son los que hay que hacer notar para rehabilitar. ¿Ok? Ok. Y también otro test o escala que nos puede ayudar es la escala de Tinetti, ya que esta es una valoración más objetiva del equilibrio y de la marcha. Esto es muy útil para detectar el riesgo de caídas. Se mencionaba que debe de ser realizado por personal de salud entrenado y que puede demorar de 10 a 20 minutos, en donde esta escala de Tinetti tiene en cuenta dos cuadros, un cuadro propio o subcuadro, por así decirlo, donde se encuentran las preguntas relacionadas con la marcha y otro subcuadro donde se encuentran las preguntas relacionadas con el equilibrio. Estas preguntas, entre mayor puntaje que tengamos, es mejor y el puntaje máximo total es de 28. El puntaje máximo total del equilibrio de solamente las preguntas de equilibrio es 16 y el puntaje máximo de marcha es de 12. Se mencionaba que si al final se obtiene una puntuación de entre 19 y 24, se puede considerar riesgo de caída, pero si ya este resultado es menor de 19, se considera como alto riesgo de caída. Y bueno, aquí están los cuadritos en donde mencionan todas las preguntas relacionadas al equilibrio. Y aquí, esta se va a evaluar primero con el anciano sentado en una silla sin brazos. Y aquí entonces es donde empezamos a evaluar su equilibrio sentado. Si se encuentra firme y seguro, se le da el punto. Y al momento de pedirle que se levante, nosotros vamos a observar si está utilizando sus brazos como ayuda o si es capaz de no utilizarlos y poder levantarse. Y esto va a ir aumentando el puntaje. Si tuvo un intento de levantarse, o sea, si fue capaz de poder levantarse, pero necesitó más de un intento, o lo hizo con un intento nada más, o fue incapaz de levantarse, tenemos que ver cómo es su equilibrio inmediato al momento de levantarse. Aquí vemos si es inestable, estable, pero está haciendo uso de ayuda técnica de la marcha como andador, bastón, muletas u otro objeto, o si es totalmente estable sin ninguna ayuda técnica o soporte. Y esto va a ir aumentando el puntaje. También tenemos el equilibrio en bipedestación. Aquí también se va a valorar si es inestable o si es estable. Y también se va a dar sus puntajes dependiendo el área de sustentación.
o si está usando bastón, andador o soporte. Y si no usa ninguno, se le da una mayor puntuación. Y tenemos que darle un pequeño empujón sobre el esternón con la palma 3 veces. Y aquí vamos a valorar si tiende a caerse o si se tambalea, pero se llega a mantener, o si se mantiene firme. Le vamos a pedir que cierre sus ojos y vamos a ver cómo su postura es inestable o estable. Le vamos a pedir que dé un giro de 360 y dependiendo de sus pasos, si son discontinuos o continuos, se le da un no puntaje. Si es inestable, si se intenta agarrar o se tambalea, no se da ninguno. Y si es estable, se da 1. Y ya se finaliza con el volver a sentarse. Esto se toma en cuenta. Si es inseguro, no se da nada. Si usa sus brazos o no tiene un movimiento suave al sentarse, o sea, si se deja caer, por ejemplo, nada más tiene 1. Y si al sentarse es seguro y lo hace con movimiento suave, tiene 2. Tengo una pregunta. Ujú. Cuando se da el empujón, ¿se le avisa al paciente que se le va a empujar o es así? No, hay dos maneras para valorar el empujón. Bueno, la verdad es que dar esto sí es complicado a través de videollamada porque habitualmente en esta clase yo les pongo muchos ejemplos para cada una de esas cosas. Por ejemplo, en el Tineti, la verdad es que el Tineti desde que llega el paciente al consultorio, bueno, al menos uno lo está haciendo. Desde cómo camina, con qué llega, si trae dispositivos para la marcha, si lo vienen sujetando del brazo, si por ejemplo la zancada es correcta, si logra pasar por completo el otro pie. Ya de entrada, desde que va incorporándose el paciente a la consulta, uno ya se va dando cuenta ante qué tipo de paciente se va a enfrentar. La prueba del empujón se puede hacer de dos maneras y lo primero que tienen que entender es que no pueden dar un empujón, pues, agarrar al paciente y aventarlo con los brazos de esta manera. Normalmente lo que hacemos nosotros es ponemos al paciente de pie y nos acercamos a una distancia que nuestro antebrazo, ¿sí? O bueno, mejor dicho, la muñeca, como si tomáramos distancia en la fila de la escuela, ¿sí? Quede mi muñeca más o menos a la altura de su hombro. Me coloco frente a él, de tal manera que cuando me retire de la mano, quedo con la punta de los dedos, ¿sí? O la palma pegada a su esternón. Y lo único que me tengo que hacer es extender el brazo, no empujarlo con mi peso. Esa es una manera. No le aviso, lo distraigo. Le pregunto que me diga qué color trae la blusa, el familiar que la acompaña, si es mujer, o de qué color son los zapatos del nieto que viene con él, o de qué color es el sillón donde lo exploro, o qué cuadro tengo ahí, y el paciente rápidamente se distrae. Esa es una manera. Otra manera es colocarme a espaldas de él, y esta sería la mejor manera por varios motivos. Si no hay nadie atrás y ustedes hacen la prueba de frente y la prueba falla, el paciente se va a precipitar al suelo, se va a caer. Entonces, la mejor manera de hacerlo es colocarse detrás del paciente, evidentemente tanteando si van a poder sostenerlo en peso. Yo, por ejemplo, en mi caso, con estas cañas, agarrar un abuelito que pese 120 kilos y 1,90 de estatura, ni de pedo le voy a hacer la prueba de empujón yo solo. Pero si alguien sí lo puedo equilibrar y más o menos sostener para evitar una caída así, entonces te colocas detrás y con los dedos y la palma de la mano, vaya el pleonasmo, pues con la palma, tomas por detrás al paciente, también los distraes y tiras hacia ti de él, también sin avisarle. Y ahí observas qué reacción tiene. Esto es muy importante para decirle a la familia lo que sucedería en dado caso de que una fuerza externa de una considerable intensidad
se atraviese en el curso y movimiento de la marcha de un anciano, ¿qué posibilidades hay de que ésta lo precipite al suelo? Con eso, el mismo paciente que está necio a veces en querer salir a la cochera o al súper o a la tienda de la esquina, el mismo anciano se da cuenta de que se encuentra en una posición de riesgo y entonces ya es más fácil convencerlos de que utilicen dispositivos de asistencia para la marcha. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿estas pruebas se hacen solo cuando se tienen antecedentes de caída o se hacen siempre? Se hacen siempre, forman parte de la valoración geriátrica integral. Una de las cosas que tengo que valorar es la marcha. Pero como le digo, la prueba de Tinetti, por ejemplo, desde que va llegando el paciente, yo la estoy haciendo. De hecho, desde que están en la sala de espera, mi sala de espera, por ejemplo, no tiene braceras los asientos. Si veo al cuidador que se incorpora para ponerse delante del paciente, tomarlo de los dos brazos y levantarlo, yo ya sé que hay pedo y hay altas posibilidades de que se pueda caer. ¿Por qué? Porque de entrada no es capaz de levantarse por sí solo de una silla. Hay cosas, por ejemplo, que suceden en los hospitales. Muchos médicos les dicen a los pacientes, sobre todo los cirujanos, ¿no? Lo operaron de apéndice, es un abuelito. Y es así como que, ándale, don Miguel, vámonos, ándale arriba. Yo quiero que pare, que se camine, porque si no se le va a infectar la herida, le va a salir el pus, etc. Tú ves al paciente y le dices, a ver, don Miguel, siéntese. Lo sientan después de una cirugía o simplemente con cualquier enfermedad que lo haya llevado al hospital. Y ves al anciano que está sentado así, de esta manera. Y dices tú, ándale, señor, póngase a caminar. Está cabrón, espérate, no tantito. O sea, va a estar muy difícil que un adulto mayor pueda caminar si ni siquiera es capaz de mantener los reflejos posturales de la sedestación, es decir, mantenerse sentado con las manos sobre los muslos en posición recta. Si durante ese transcurso el anciano pendula, se mueve o se resbala de la silla, pues no le vas a poder pedir que camine. Y así suceden cientos de desgracias en el hospital. Desafortunadamente darles esta clase así es complicado. Habitualmente, pues, los ejemplos que les pongo pues son en vivo, tengo que manipularlos, generalmente los recuesto en la mesa que hay en el aula y les enseño cómo es que hay que rehabilitarlos poco a poco, cómo es que hay técnicas para movilizarlos, para incorporarlos, tienen que hacer ejercicios del tronco para el equilibrio, ejercicios de la pelvis para el equilibrio. ¿Ok? Bueno, síganle, por favor. Sí. Y ya sería el siguiente cuadro que van a ser lo que vamos a evaluar sobre la marcha. Aquí el anciano va a estar de pie con el examinador. Va a caminar primero el anciano con su paso habitual y luego le mencionamos que de regreso intente hacer un paso rápido pero seguro. Aquí, si él usa alguna ayuda técnica, puede utilizarla como su bastón o andador, si es que es habitual que él utilice. Entonces, en el comienzo de la marcha, después de pedirle al anciano que camine, tenemos que valorar si duda o vacila o si tiene múltiples intentos para comenzar. Y si no es vacilante, se le da un punto. Aquí ya tenemos que evaluar la longitud y altura del paso. Si el pie derecho sobrepasa al izquierdo, se le da un punto. Y si no sobrepasa al izquierdo, esto en la fase de balanceo no se le da nada. Si el pie derecho se levanta completamente del suelo, se le va a dar un punto. Y si no se levanta completamente, no se le da nada. Aquí, si el pie izquierdo sobrepasa al derecho con el paso, se le da un punto, pero si no sobrepasa, no se le da nada. Y si el pie izquierdo se levanta completamente, se le da un punto,
y si no lo hace, no se le da nada. Aquí estamos valorando en sí el ciclo de la marcha, un ciclo completo. También se debe de tomar en cuenta la simetría del paso, que es la longitud. Si la longitud de cada paso es igual, se le va a dar un punto, pero si se ve que es diferente el paso del pie derecho al izquierdo, no se le va a dar ningún punto. Y también debemos de ver la continuidad con lo que dan los pasos. Si son continuos, se da un punto, pero si para o hay una discontinuidad entre ellos, no se le debe de dar nada. También tenemos que estimar su trayectoria mientras está caminando. Aquí mencionaba que podemos tomar en cuenta la relación de los baldosines del suelo, o sea, los propios cuadritos, por así describirlo, y se va a observar una desviación. En esta desviación de su trayectoria, si es muy marcada, no se debe de dar ningún punto, pero si es moderada o media o utiliza ayuda, se le va a dar 1. Y si no tiene ningún tipo de desviación y sigue su trayectoria derecha, se le van a dar 2 puntos. También tenemos que evaluar el tronco del anciano. Si tiene un marcado balanceo o está utilizando alguna ayuda técnica, no se le va a dar puntos. Si no se observa balanceo, pero tiene una flexión de rodillas o espaldas o una extensión hacia afuera de los brazos, se le va a dar solamente un punto. Y si no balancea y no tiene flexión, ni está utilizando ayudas de técnica, se le van a dar 2. Y también tenemos que tomar en cuenta la postura en la marcha, en donde si tiene los talones separados no se le va a dar ningún punto, pero si los talones casi se tocan mientras camina, se va a dar un punto. Y en conjunto, el puntaje total máximo es de 12 para la marcha. ¿Sí? Muy bien. Y ya nada más recordando que su puntaje máximo total es 28, menor de 19 es alto riesgo de caída, y si es de 19 a 24 es un riesgo de caída moderado. Bueno, y vamos a continuar con la prevención de las caídas. Esta prevención la podemos dividir en 3, primaria, secundaria y terciaria, en donde se menciona que aquí la prevención de las caídas es muy, muy importante porque esto, obviamente, las caídas pueden afectar después en la calidad de vida y en si el paciente se vuelve dependiente o no después por las consecuencias que sufrió de la caída, y por eso es importante tener una prevención primaria en donde se le debe de dar educación para la salud y que se debe dar un aumento de seguridad ambiental. Esto es propiamente ya los factores extrínsecos. Por ejemplo, en la casa se debe de tomar mucho en cuenta los puntos que tomé anteriormente, los suelos resbaladizos, el uso de alfombras, muebles con llantas, objetos que se encuentren en el suelo, el tipo de calzado que está utilizando el paciente. Esto se debe de adecuar para tener la mayor seguridad ambiental posible, y también es importante hacer una detección precoz de determinadas patologías. Esto porque la comorbilidad va a ser un factor muy importante en la génesis de la caída, ya que, por ejemplo, una alteración de la marcha o una alteración del equilibrio puede ser un factor predictor de una caída,
Y aquí es donde nosotros ya nos podemos ayudar sobre las pruebas especiales, que es, por ejemplo, el Guero-Pangó, el alcance funcional, la escala de Tinetti, que ya vimos anteriormente. Y tenemos también la prevención secundaria, que esto es cuando ya el anciano sufrió una caída, pero se va a implementar para prevenir nuevas caídas en los ancianos, porque como en la clase pasada mencionábamos, inclusive un tercio de los ancianos que sufrieron una caída tienen el riesgo de volver a caerse dentro de los próximos 6 meses. Y aquí debemos de tener una valoración de los factores intrínsecos y extrínsecos relacionados a la caída pasada y ver qué podemos modificar de ellos y hacer una corrección propia de la causa. Por ejemplo, ya sea si se trata del factor extrínseco o una ayuda para los factores intrínsecos. Ya como prevención terciaria, la prevención terciaria van a ser todas aquellas acciones que se van a utilizar para disminuir la incapacidad que fue resultado de la caída. Y aquí es muy importante, se menciona, que tengan un tratamiento adecuado y oportuno de las probables complicaciones físicas o psicológicas que tuvo el paciente, por ejemplo, en el tratamiento de la fractura de cadera, se menciona que como el tratamiento inicial es quirúrgico, también se debe de iniciar el tratamiento rehabilitador lo más precozmente posible para poder, por ejemplo, en ese caso, iniciar la sedestación, inclusive el segundo o tercer día después de la intervención, pero no durante prolongados tiempos. Se debe de educar al paciente de cómo es que se debe realizar una transferencia de su cama a un sillón o de sillón a la bipedestación. También se debe de hacer una reeducación en la marcha propia. Ahí ya se evalúa si se debe utilizar alguna ayuda técnica. Y también es importante enseñar al paciente a levantarse tras una caída. Y aquí tengo un video en donde se explica La derecha, cómo se debe de levantar un mirando hacia paciente cuando sufre una caída. desde cualquier posición en la que esté, túmbese mirando hacia arriba. Si se quiere levantar hacia la derecha, separe el brazo del lado derecho. Doble la pierna contraria, es decir, la izquierda. E impúlsese de manera que las dos manos se encuentren en el lado derecho. Quedará tumbado de lado. Siga volteándose de manera que su último movimiento sea para quedarse tumbado hacia abajo. Apoye las manos en el suelo, utilizándolas para impulsarse hasta que quede sujeto solo con las manos y las rodillas. Para quedar apoyado sobre las rodillas, intente tener a mano una silla, cualquier otro objeto o alguien que le dé un apoyo. Apoyado en la silla, balancéese hasta que una de las piernas quede lo suficientemente libre de peso como para poder apoyar un pie en el suelo. Esto le servirá, junto con las manos, como puntos estables para poder impulsarse y ponerse de pie. Y esa sería la forma correcta de cómo levantarse tras una caída. Muy bien, doctora, si quiere vamos a dejarle aquí y vamos a terminar ya la clase pasada. Ya lo único que queda son los dispositivos de asistencia para la marcha. Una Sí. pregunta con el próximo tema.
Nosotros, doctor. ¿O qué pregunta? ¿Quiénes son nosotros? A Raúl Reyes y Jason López vamos a dar síndrome de inmovilización y úlceras por presión. Inmovilidad y lesiones producidas por presión. Muy bien. Perfecto, pues nada más para que estén listos. Sí. Ok. Pues nos vemos el lunes. Nos vemos. Muy bien, doctor. Ok, Bye, Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias. Buen día.